Bueno, estimados jóvenes, vamos a continuar con la sesión, con la segunda sesión de Zoom de la materia Modelos Financieros de fecha 7 de agosto, ¿sí? Mientras los demás se van conectando, por favor, vayan activando sus cámaras, por favor, para que se les pueda ver en video, ¿sí? No va a ser mucho rato, solamente mientras yo hago una captura. Bueno, van a ser 2 capturas, ¿sí? Y una vez que haga esas 2 capturas, volvemos al estado normal de clases, ¿sí? Por favor, a las personas ahí, bien, Mauricio, Falta, Borda, Denis, Daisy, Alejandra, Peña. Bueno, vamos activando, por favor. Este es un pedido de coordinación, ¿sí? Ya, falta un poquito más, falta que se conecten algunas personas. 3, 4, 5, 5 por 5, 25, entonces entran hasta 50 aquí. Y qué raro que solo 29 se hayan conectado. Teníamos, antes de finalizar esta clase, si mal no recuerdo, 40 estudiantes. Bueno, ya tenemos 30. Sí, entonces vayan activando sus videos, por favor, los que faltan. Perfecto, entonces voy a tomar la primera captura. Y se lo voy a ir enviando al licenciado Navia. Ya. Entonces luego tendríamos ahí la segunda captura. A ver si me habilitan. Hay personas que todavía no lo han habilitado. Muraña, Ángelo, Micaela, Heber, Alejandra, Nicolás. Vayan activando, por favor. Lice, en la computadora que estoy no tengo para activar cámara, no tiene Ya, cámara. no hay problema, pero sí me gustaría que la mayoría lo hagan, ¿no? Entonces, voy a hacer otra captura y se lo voy a enviar. Ya, está bien, ya lo tengo, entonces pueden desactivar sus cámaras y continuamos con la clase. Ya, entonces, voy a compartir mi pantalla y continuamos con el tema de las variables. ¿Ya? Entonces, como hemos visto aquí, tenemos 2 tipos de variables, ¿no? Las variables que son numerales y las variables que no son numerales. Estaríamos hablando de variables cuantitativas y variables cualitativas. Y dentro de eso tenemos categorías de continuos y discretos, nominales y ordinales, ¿no? Además, debemos recordar que existen otra forma de clasificar las variables. Por ejemplo, en variables dependientes y por otro lado vamos a tener variables independientes. ¿Qué entendemos por estos 2 tipos de variables, dependientes e independientes? La variable dependiente está en función de otra variable. Está en
función de otra variable. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sencillo. Podemos decir que el peso, que de lo que hemos hablado mucho, el peso está en función a la estatura. ¿Por qué digo que el peso está en función a la estatura? Y voy a identificar aquí las dos variables. La primera variable aquí es peso. Y digo que peso está en función a la estatura. O sea que peso sería una variable dependiente. ¿Sí? Porque el peso depende de la estatura. Y por lo tanto tendríamos la estatura como variable independiente. ¿Sí? Entonces, esas son los dos tipos de variables. Ahora, peso y estatura, ¿no? Pero la estatura, ¿de qué dependerá? A ver, porque la estatura también puede ser una variable dependiente. ¿De qué depende la estatura? A ver. Participen, por favor. De la alimentación, licenciado. Ya. De la edad. Genética, Inge. Genética, perfecto. Entonces, aquí decimos que la estatura depende de la edad. ¿Por qué estoy utilizando esto de la edad? Por la siguiente razón. Las variables que nosotros queremos utilizar, queremos poder medirlas. ¿Sí? Ahora, ¿a qué me refiero con poder medirlas? Primero, la estatura se puede medir y la edad también es fácil de medir. Entonces, la estatura depende de la edad. Sí, a mayor edad, mayor estatura, ¿no? Hasta, diríamos, hasta los 30 años, tal vez. Después de eso ya nos vamos gastando, ¿no? Tanto caminar, nos vamos gastando y nos vamos haciendo más chiquititos, ¿no? Y van a ver que sus abuelos son más chiquititos de lo que eran al principio, o sea que van decreciendo un poquito. Entonces, la edad afecta siempre a la estatura. Y eso es lo que queremos. ¿Por qué les estoy diciendo? Les voy a dar un ejemplo de mi caso. En mi caso, ¿cuánto peso? Yo estoy pesando 71 kilogramos. Ahora, puedo decir también en gramos o puedo decir en libras. Puedo cambiar la unidad de medida. Mi estatura es 1,72. Ahora, lo estoy poniendo 172 centímetros. ¿Sí? Lo estoy expresando en centímetros. O puedo decir 1,72 metros. ¿Sí? Ahora, como les había dicho, estatura 1,72. Edad tengo 35 años. ¿No ve? Entonces, estoy midiendo fácilmente cada una de las variables. Esto estaría expresado en años, ¿no? Ahora, comentarles que, ¿qué pasa si yo manejo y digo, la estatura está en función de la alimentación? Como la alimentación sería la variable, ahora quiero que me piensen y me digan, la primera variable, estatura, ¿no? Estatura. Ya sabemos cómo medir, en mi caso, continuamos con el 1,72. La alimentación, ¿cómo mido la alimentación? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cómo medir la alimentación?
A ver, ¿alguna idea de cómo medimos la alimentación? Calorías, licenciado. En calorías, ya. A ver, entonces, en mi caso, pongo, ¿no? Nuevamente, 1,72. Y las calorías, ¿cómo las voy a medir? ¿Cómo mido las calorías? En función a la alimentación. No, pero ¿cómo mido las calorías? La unidad de medida. Sí, la unidad de medida. Bueno, la abreviación que yo sepa, aquí en mi avena está cal. Ya. Pero ojo, tomemos en cuenta que la alimentación está conformada por calorías, que son los carbohidratos. ¿No ven? Luego está conformado por las proteínas. ¿Sí? Y hay otras medidas más que no soy nutricionista para poder decirles. Entonces, ¿cómo mido? Porque una persona come calorías, come carbohidratos y come fibra, ¿no? Que no tiene nada. Bueno, es como una combinación fibra. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo medimos? ¿Se dan cuenta que es difícil? Ya, pongamos lo siguiente. Digamos, yo digo, ya, el compañero me ha dado la idea, entonces voy a medir solo calorías. No me importa cuánta fibra, no me importa cuánta proteína, ni cuántos carbohidratos, solo calorías. Entonces, yo mido 1,72 y ayer yo he comido 2.800 calorías. ¿Sí? Pero anteayer anteayer he hecho mucha actividad y he comido harto, por lo menos unos 4.000 calorías he comido ayer. ¿Cuál dato voy a tomar en cuenta? El de ayer, el de hoy, mañana en mi plan es sábado, yo digo, las calorías normales de una persona son 2.000. Estoy superando las calorías normales. Entonces le bajaré, ¿no? Mañana pienso comer 1.800. Entonces, ¿cuál pongo en mi medida? ¿Alguna idea? Debería ser las dos. Kilocalorías por gramos, Lice. Sí, pero el tema que estoy pensando ahora es la temporalidad. Esto es mañana. Esto es hoy. Bueno, hoy no ha terminado, todavía puedo consumir algo más seguramente. Y esto es ayer. Un promedio, Lice. Ahora sí. Aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta, para nada decir hoy, ayer, mañana, para nada. ¿Por qué razón? Porque estos datos tienen que estar relacionados a la otra variable. Entonces digo promedio de calorías. ¿El promedio de cuánto tiempo? ¿Del año? ¿Del mes? Bueno, del mes. Entonces se dan cuenta que yo al elegir una variable en relación a otra variable y querer medir esas variables, me puedo complicar la vida. ¿Sí? Y siempre que nosotros pensemos en medir variables, vamos a pensar en estas características, ¿ya? Siempre. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo medir las variables y cuál es el sujeto de estudio? ¿Cuál es el sujeto de estudio que estoy observando? ¿Ya? Entonces, denme un momentito, quiero, bueno, a los que falta anotar sus nombres, por favor, anótenlo en el chat.
Ya, entonces comparto todavía la pantalla. Ahora, ¿qué más es lo que quiero mostrarles? Nosotros queremos medir y hacer mediciones, ¿no ven? Entonces, porque econometría, ya les han debido decir, economía y metría es de medir. Medir la economía, eso es econometría. Y parte de la economía son las finanzas, ¿no ven? Entonces, es parte, ¿ya? Entonces, les voy a explicar cómo medir algunas variables. Vamos a entrar a debatir cómo se deberían medir algunas variables. Estoy necesitando más espacio en mi pizarrita. Y un poquito más lejos, ahí. Yo creo que esto me alcanza para la clase de hoy. Ya. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos de una variable y ustedes me buscan su... a ver, les voy a poner ahora ejemplos de variables dependientes. Ustedes deben encontrar sus variables independientes. O sea, por el otro lado, ustedes tienen que pensar en sus variables independientes. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a poner una variable. Ingreso de las personas. Ahora, ustedes díganme en función a qué está el ingreso de las personas. Sueldo, Lice. El sueldo es el ingreso de las personas. Al cargo, Lice. Ya, perfectamente al cargo. Ahora, yo quiero ver la medición de esto. Ingreso de las personas. Lena Rachaval. ¿Qué ingreso tiene? Yo les sé, siempre que me preguntan, y yo, mi contrato dice que, ahora, bueno, antes de esto, ¿cómo voy a medir el ingreso? Ahora, si ustedes se van a Estados Unidos, en Estados Unidos se mide el ingreso de manera anual. ¿Cuánto generan de manera anual? ¿Sí? ¿Cuánto yo genero de manera anual? De manera anual, en la universidad, yo recibo 39,000 bolivianos. ¿Ya? Eso no es libre de impuestos. Hay impuestos, me roba por lo menos un 20%. Digo me roba porque no le veo hacer obras a ninguno de los gobiernos. Que me ayuden, ¿no? Bueno, cargo docente. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que la medición de cargo no es tan fácil. Porque quiero medir cargo, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que yo no estoy pudiendo medir, porque al decir docente no es una variable nominal, es un nombre solamente. Otro ejemplo. A ver, si yo no quisiera verlo de manera mensual, si quisiera verlo de manera mensual, yo diría 4,925, si mal no recuerdo, es mi sueldo mensual. Pero en enero, febrero y diciembre no recibo nada, cero. Entonces, depende de qué me preguntes, ¿no? Por eso también sería bueno tomar el promedio. Ahora, digamos, tomamos en cuenta a Juanito Pérez. Juanito Pérez, ahora lo voy a poner mensual. Juanito Pérez gana 2,300 y su cargo es contador. ¿Sí? Luego, tengo, digamos, Juana Quispe, su sueldo es 3,000, su cargo, administrador. Entonces, se dan cuenta que aquí la medición de la variable independiente no me va a ayudar mucho, ¿sí? ¿Por qué les digo que no me va a ayudar mucho? Tratemos de, por ahora, buscar variables cuantitativas porque queremos saber en qué influye una variable en la otra, entonces no vamos a poder encontrar. Es difícil, ¿sí? Es difícil medir variables, sobre todo variables independientes que son numéricas. ¿Por qué?
Porque la cantidad de cargos que existe, son infinitos tal vez. Entonces, eso me complica la situación y afecta cómo yo voy a medir, porque quiero medir. ¿Sí? Ahora, el ingreso, tengo posibilidades. Puedo decir, voy a medir el ingreso anual, voy a medir el ingreso mensual, voy a medir en dólares, voy a medir en bolivianos, voy a medir en promedio de ingreso mensual, promedio de ingreso semanal. Entonces, tengo muchas opciones, ¿se dan cuenta? Entonces, hemos visto que tomar en cuenta variables cuantitativas por ahora no me están ayudando. Entonces, voy a un poquito regresar atrás. Voy a eliminar esto y estaría poniendo el sueldo que yo percibo mensual, ¿no? 4.925 al 25. Y con descuento se hace un poco menos generalmente porque siempre la universidad al minuto nos descuenta, ¿no? Entonces, la variable cargo veo que, bueno, no me está ayudando mucho, ¿no? Otra variable independiente que me ayude a explicar el tema de los ingresos de las personas. Años de estudio. Años de estudio, perfecto. ¿Por qué les digo que perfecto y me gusta esta variable? Años de estudio. Por la siguiente razón. ¿Yo cuántos años he estudiado? A ver, voy a hacer un cálculo. Pre-kinder creo que no he hecho. Kinder más 11 años, no, más 10 años de colegio. Son 11 años más, a ver, unos 3 años de diplomado. Perdón, más 3 años de maestría. Ya son 14, más 5 años de licenciatura, son 19, más unos extras por ahí. Yo he debido estudiar unos 22 años. Sin contar que sigo estudiando, ¿no? Pero ya no en instituciones, sino por mi cuenta. Ahora, aquí, por lógica, esta persona que gana 2.300 tendrá que haber estudiado más o menos que yo. Menos dice. Menos, ¿no? Puede ocurrir que una persona que haya estudiado menos que yo gane más, sí. Puede ocurrir, entonces. Pero lo general, lo normal sería 9, digamos, ¿no? Unos 9 años que haya estudiado. No, 9 no, son unos 16 años, ¿no? Porque el bachillerato ya nos consume, creo, 12 años de nuestra vida. 12 años donde no aprendemos casi nada, ¿no? Sí, porque ahora me voy a quejar un poquito para hacerles reír y voy a decirles, no sé por qué me han enseñado a mí, todos los años trataban de enseñarme cuándo era el día de Bolivia. ¿Sí? Porque ese dato no me sirve para mucho. Y ese dato me lo recuerda el calendario constantemente, no puedo olvidarlo, y me lo han repetido, y me lo han repetido, y me lo han repetido tantas veces que no tiene, para mí no ha tenido sentido, ¿no? Pues mucha de esa educación considero que de primaria y secundaria que no sirve de mucho. Ya, ahora, volviendo al tema, que una persona que gana 3.000 debería haber estudiado, digamos, ya unos 20 años. Entonces, aquí vamos a entrar a un ejemplo muy bonito. Podemos encontrar una persona que, digamos, gana 12.000 y solo ha estudiado 10 años. Listo. Ahora, ¿qué vamos a decir? Que este dato está bien medido, todos los años de estudio y los ingresos actuales que tienen está bien medido. Este dato que tengo aquí es un dato atípico. ¿Por qué atípico? Porque no voy a poder encontrar personas iguales a esta persona. Esta persona es atípica, ¿por qué razón? Porque esta persona ha debido tener una experiencia, algún negocio, alguna herencia, algún favoritismo político. Algo ha tenido que le ha ayudado y por eso solo ha estudiado 10 años. O tal vez tiene un negocio y es emprendedor, ¿no ve?
Entonces, en lo normal vamos a encontrar datos atípicos. Pero la lógica, vamos a hablar la lógica de la relación de variables. A mayor años estudiados, mayor ingreso, ¿no ves? ¿Están de acuerdo? Sí, dice. Perfecto. También vamos a tener lo siguiente. Podría haber medido los años de experiencia y a mayor años de experiencia, mayor ingreso. Eso es lo que nosotros queremos encontrar y conocer en estas variables. Es un primer paso para saber si afecta o no afecta. ¿Por qué? Aquí, estatura y peso. A mayor edad, mayor estatura. Hasta determinada edad, ¿no ven? Luego, aquí, peso y estatura. A mayor estatura, mayor peso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos con estas variables. Vamos a poner otro ejemplo. La rentabilidad de una empresa. La rentabilidad de una empresa se puede medir por el ROE anual, es decir, ya hemos tenido el ROE un 16%, ¿no? En función a que esta es la variable dependiente. Esta es nuestra variable dependiente. En función a qué variable independiente estaría la rentabilidad de una empresa. En función a la inversión, dice. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la relación? ¿Mayor inversión, mayor rentabilidad? ¿O menor inversión, mayor rentabilidad? La lógica es Mayor inversión, mayor rentabilidad. Ojo, la rentabilidad se mide en porcentaje, ¿no? Por lo tanto, no necesariamente. Ahí hubiera que estudiar los casos, ¿ya? Pero yo no lo tengo claro, porque en algún punto los negocios muy pequeños son muy rentables porque ahorran en costos y luego por economías de escala luego los costos se vuelven más grandes, pero generalmente a mayor inversión, mayor rentabilidad. Pueden haber muchos casos atípicos, ¿ya? Bueno, inversión. Pero, ¿por qué has pensado en inversión? ¿Qué te ha llevado a pensar en inversión? Porque recuerden, estamos hablando de modelos, ¿sí? Estamos hablando de modelos y modelos son representaciones matemáticas. Yo les voy a mostrar una representación matemática que para mí representa la rentabilidad de una empresa. Y aquí me da un poco de pena que no hayan pensado como yo les he enseñado. Yo les he enseñado que el ROE o la rentabilidad de la empresa es igual a la multiplicación del margen por la productividad por el apalancamiento, ¿sí? Eso les he enseñado, ¿no es cierto? Entonces, matemáticamente yo estoy seguro que el ROE depende del margen, de la productividad y del apalancamiento. ¿Y cómo mido eso? Bueno, el margen se mide en porcentaje, ¿eh? En la productividad se mide en veces y en el apalancamiento se mide en veces, se saca igual de unos indicadores, ¿no ven? Eso es el uso de modelos, ¿sí? Ahora, comentarles que estos modelos que nosotros estamos viendo, se les da una nominación, un nombre, por variable. A la variable dependiente, le voy a llamar de ahí en adelante variable Y. Y la variable independiente se va a llamar variable X. Entonces vamos a trabajar con variables X e Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas variables que nosotros vemos, vamos a tratar de codificarlo siempre así. Pero pensemos esto. Estos modelitos que nosotros estamos viendo no son tan simples. ¿Por qué?
Porque les acabo de decir que la rentabilidad es la variable Y. Esta variable Y depende de qué variables. La rentabilidad depende de la inversión, me han dicho. O sea que la inversión sería X1. Depende del margen. O sea que el margen sería X2. La variable independiente número 2. Luego depende de la productividad, que sería la variable X3. Y luego depende del apalancamiento, que sería la variable X4. ¿Sí? Entonces, los modelos que vamos a plantear, al principio en la materia vamos a tener una variable dependiente y una variable independiente. Y luego lo vamos a ir complicando, ¿sí? Lo vamos a ir complicando de manera que vamos a tratar de medir con varios tipos de variables, ¿sí? ¿Hasta ahí se ha entendido o hay alguna duda? Licen, Dime. por el momento vamos a aplicar una variable dependiente con una independiente y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a aplicar las 4 si en caso se da este ejemplo, más o menos así. Sí, sí, sí. Sí. Y nosotros podríamos meterle a los programas, al Excel, cualquier cantidad de variables. Puede aguantar 30, 40, 50 variables, pero no conviene porque se complica. ¿Ya? Se complica. Entonces, ahora, explicando un poquito lo de estas variables, vamos a ver lo siguiente. Voy a ir a un modelito, voy a crear un modelo. Voy a crear un modelo y les voy a decir lo siguiente. El consumo, ¿sí? Depende, o sea que el consumo va a ser nuestra Y. El consumo depende del ingreso. Ahora voy a hacer mi fórmula. El consumo es igual digamos, a un consumo autónomo, ¿sí? Consumo autónomo. ¿Qué es este consumo autónomo? Es un consumo que no depende de los ingresos, ¿ya? Más una propensión a consumir. Digamos que las personas consumen el 30% de su ingreso. Entonces, les voy a dar algunos datos. Entonces, ahora lo que queremos hacer es calcular el consumo y sabemos lo siguiente. Sabemos que tenemos un consumo autónomo, un consumo que no depende del ingreso. Para sobrevivir, sí o sí tenemos que consumir 400 bolivianos al mes. ¿Ya? Y ahora les doy otro dato. El ingreso de esta persona que vamos a calcular con esa fórmula, el ingreso de esta persona es de 7.000 bolivianos mes. Entonces, ¿cómo calculamos el consumo? El consumo se calcula reemplazando, ¿no es cierto?, en esta forma. Donde yo tendría
el consumo. Va a ser igual a consumo autónomo. El consumo autónomo, ¿sí? Ustedes ya lo han visto, este consumo autónomo está aquí, es 400. 400, ¿no? 400. Más 0.3 multiplicado por el ingreso. ¿Cuánto será el ingreso en este caso? El ingreso en este caso son, lo voy a copiar de aquí, 7.000. El ingreso es 7.000. Entonces, ¿cuánto sería el consumo de esta persona? 7 por 3, 21, es 2.100 más 2.400. 2.500, ¿viste? 2.500. Perfecto, ya se ha entendido, ¿no ve? Entonces, el modelo, ¿cuál es el modelo? El modelo es, en sí, esta ecuación es el modelo. Esta ecuación es el modelo financiero que me permite predecir el consumo, donde la única variable que yo reemplazo, es esta. Estos 7.000 es el único dato. Los 400 se mantienen constante para todas las personas. Los 0.3 es para todas las personas y los 7.000 es, depende del ingreso de cada uno, ¿no? Entonces, si quiero calcular de otra persona que tenga los siguientes datos, digamos, el consumo autónomo se mantiene constante. El ingreso por mes de otra persona, digamos, de mí. Yo les he dicho que por mes recibo 4.925 que me paga la universidad. Entonces, reemplazando en esta fórmula, tendría yo consumo igual a 400, que es una constante, es lo que consumo para sobrevivir al mes cualquier persona, multiplicado por 0.3 y multiplicado por el ingreso. El ingreso en este caso yo percibo 4.925 bolivianos. ¿Cuánto sería el consumo que yo debería o que yo realizaría según el modelo? El modelo se puede equivocar. Me lo calculan, por favor. Requisito para la materia, ya hemos dicho, calculadora, Excel y SPSS más adelante. 1877.50. 1800. Ya, 1877,50 me dicen. Sí. Entonces, este modelo se puede equivocar o no, pero me permite predecir cuánto yo voy a consumir, ¿sí? Entonces, ahí vamos a quedar por ahora en esta sesión de Zoom. Más adelante yo les voy a estar poniendo otros ejemplos y vamos a estar solucionando otros ejercicios. Les voy a hacer pensar después de, nos queda un minuto más, después de este minuto, 2 minutos de recreo y nos conectamos y les voy a hacer pensar, van a tener que pensar y razonar mucho. Me van a dar modelos cada uno, así que estaríamos ahí hasta ahora, ¿ya? Nos volvemos a conectar en 2 minutos, por favor. Está bien.